Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en Crianza TV, donde tengo el gusto de compartir con todos ustedes estas transmisiones que de a poquito vamos sumando a la propuesta de Crianza TV para que conozcamos a los profesionales y también podamos meternos de lleno en temas que nos preocupan y mucho. Por eso hoy la hemos convocado a la licenciada Carla Vitale. Ella es magíster de la Universidad de Barcelona. Además es licenciada en psicología y terapeuta ocupacional. En ambas carreras ha sido recibida con grandes honores. También directora técnica de SAVID, que es un centro médico para personas con discapacidad de San Pedro. Y tuve el placer de conocerla cuando yo formaba parte del equipo del programa La Lupa, que se emitía por Canal 26 hasta finales del año pasado. Ahí me la crucé porque pudo hablar de una causa muy importante, una causa nacional de la cual vamos a estar ahora charlando con ella y nos va a decir en qué instancia está en este momento, cómo sucedió. Una causa donde muchos chiquitos fueron abusados sexualmente. Que, bueno, mejor lo va a explicar ella. Yo no me voy a meter de lleno en los temas que tienen que ver con esto porque es ella la especialista, la que conoce, y juntos vamos a no solo escuchar sobre la causa, sino también a que ella nos alcance las herramientas para abrirnos los ojos, así como fuimos promocionando en todas las redes, y para que ustedes se lleven pautas o a nuestros hijos y estar atentos para que estas cosas por favor no vuelvan a suceder. Ya la tenemos ahí a la querida Carla, la voy a invitar. Y para que ustedes también la conozcan, porque ustedes ya a través de Crianza TV han visto muchísimos micros, trata y nos habla muy bien de los abuelos, aprendemos mucho. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. Hola Pau, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Perfecto, ¿eh? Feliz de tenerte acá y de disfrutar, porque además le gusta todo lo que tiene que ver con lo artístico y todo lo que está ahí detrás tuyo también lo haces con tus propias manos, toda creación. Todo. Viste que soy una mujer bastante multifacética. Así que, y bueno, esto también tiene que ver creo que ver con mecanismos de defensa, ¿no? El que no está enterado un poco, bueno, me pongo, aparte de ser psicóloga, soy terapeuta ocupacional y bueno, y por ahí he hecho rienda a la creatividad con algunas cosas como mecanismo de defensa para salir un poco, supongo, de tanto horror y tanto trauma en algunos aspectos, para, bueno, entrar en cosas más, no sé, más banales o superficiales de la vida que nos hacen conectar con otras cosas más simples y bueno, y seguir adelante teniendo un poquito de todo para estando en un equilibrio, que eso es el bienestar y la salud mental, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, yo quiero que contés la causa por la cual recién decía que nos cruzamos en el programa La Lupa, donde mi amigo y periodista Paulino Rodríguez muy bien llevó y te ayudó a poder difundir esta causa. Quiero que le cuentes a la gente y seguramente recordarles, porque es una causa que tiene varios años y que ahora llegó una instancia donde todos estamos esperanzados que realmente se haga justicia. Si vos se lo podés explicar en pocas palabras a la gente para que comprenda un poquito y nos metemos de lleno en el tema, por favor. Bueno, sí, como bien vos decías, nosotras nos conocimos, viste que las cosas a veces negativas siempre traen cosas positivas y yo en esto soy nada, una esperanzada de la vida, ¿no? Y digo que bueno, nos cruzamos en un programa en Canal 26, me acuerdo aquella vez, y fuimos, me acuerdo, mirá, Pau, si vos supieras en qué estado fui yo a este programa, No, como no, me hoy, hiciste si no, llorar. pará, si no saben, hoy estoy con COVID, así que ¿En imagínate. serio? No te Sí, puedo creer. sí, estoy con COVID, así que me arreglé un poco porque estoy después de como de, Ah, no sé, de una semana y pico acá adentro y bueno, la estamos llevando bastante bien, pero bueno, con algunos síntomas. Así que, no, para, ya que tocaste el tema, ¿cómo crees que sí. te contagiaste? Porque vos te cuidás mucho, además ayudás a muchísima gente, has hecho los frontales transparentes para que los médicos y toda la gente de salud se pudiera proteger. ¿Y cómo te contagiaste? Yo creo que en algún momento vos que sabés y conocés mucho sobre salud, vamos a tenerlo todos, ¿no? Es como una gripe. Sí, bueno, no sé si saben, pero yo vivo en San Pedro y en San Pedro la verdad que hay muchos casos últimamente, está creo que más de la mitad de San Pedro contagiado
y esos son los casos que, que están activos, pero obviamente que son los que están difundidos, pero obviamente atrás hay seguramente por uno hay 10 más. Entonces, la verdad que no sabes exactamente de dónde te contagias. Pero bueno, ¿Cuáles no, fueron tus síntomas para darte cuenta? bueno, ahora estoy con pérdida del olfato, sí estoy con dolor de cabeza, estoy con dolor de cuerpo, y bueno, y nos contagiamos, así que estamos en casa, y bueno, nosotros tenemos la posibilidad en el hospital donde trabajo de hacer el hisopado, y ahí nos lo hicimos y bueno, nos dio positivo. Así que estamos cuidándonos y cuidando al resto, que es lo más importante también, y que los chicos estén bien, que no tienen, ellos no tienen ningún problema. Pero imagínate Claro, que en casa tenés que estar atendiéndolos y obvio. con todos los síntomas. Pero Y bueno, más que eso al para margen. los padres, digo, para los chicos, los padres como que nunca se enferman, ¿viste? No le te tenés que levantar igual. Bueno, Siempre pasa eso. exactamente. Ese es el tema, Pau, que vos tenés que seguir el ritmo normal de una casa, sin, obviamente, yo tengo una chica que es un sol que me ayuda, y bueno, obviamente que no estás y que vos tenés que hacer todo, ¿no es cierto? Todo por triple. Así que, y ellos que no paran, porque no tienen Bueno, otra actividad como siempre. Pero bueno, acá estamos. esto surgió del vivo, es decir, que recién nos enterábamos de esto y como es tema y está en boca de todo el mundo hablar de la pandemia, valía la pena que nos cuentes desde tu lugar cómo lo estabas viviendo, cómo se enteraron y demás. Pero vamos al tema que nos Bueno, ocupaba y con el publicamos, invitamos a la gente. Hacer como un resumen de Esto, todo lo que esto, Pau, sucede. a ver, tiene que ver un poco más de todo, ¿no? Que también es cómo cada persona afronta cada situación traumática. Y en este caso, bueno, yo estoy viviendo en casa con COVID de esta manera, pero otra persona lo puede vivir en función de su bagaje, en función de cómo afronta las situaciones, ¿no? De la vida, si tiene un perfil más ansioso, si tiene un perfil más hipocondríaco, demás, de otra forma. Entonces, yo creo que para eso también estamos los profesionales y están los profesionales para poder acompañar en determinados momentos. Gracias a Dios está la tecnología que se puede valer de esto para poder acompañar tanto por COVID o por cualquier otra situación, que por ejemplo en esta situación de abuso que vamos a hablar ahora, todo lo que tiene que ver con encierro y COVID viene a incrementar mucho más, porque sabemos que la mayor cantidad de los abusos ocurren en los ambientes que son intrafamiliares, Sí. y en casa. Entonces, si ahora hay niños dentro de un hogar que están permanentemente encerrados, uno de los signos de alarma, que si acá hay docentes, es muy importante entender que, digamos, que ellos son, mediante este sistema educativo que tenemos ahora, gran parte de los detectores de estos niños que están encerrados en sus hogares y no tienen otra manera de manifestarlo, ¿sí? Entonces, si ven algo llamativo, que bueno, ya vamos a hablar de algunos indicadores, es importante que puedan tomar cartas en el asunto o que sean señales de alarma para poder comentar si hay un equipo si hay un equipo en la escuela, a la trabajadora social o demás, o que el mismo maestro pueda ver cómo puede llegar un poquito más cerca a estos niños, a ver qué es lo que puede estar pasando en casa, ¿sí? Mira, sí, ahora Así que lo, bueno. bueno, ahora lo Bueno, vamos a ver, pero introducinos en tu causa, ¿no? Porque, ay, 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 se me cae el teléfono. Ahí está. estamos. Terrible. Bueno, mientras que lo acomodo, contale un poquito a la gente de cómo no, cómo Bueno, fue, cómo te diste. nos conocimos hace un tiempo. Yo soy una mamá bueno, que detecté ya en el 2017, fines del año 2017, cuando mi hija asistía a un jardín de infantes que había sido el jardín de infantes que había ido yo acá en San Pedro. Había entrado por un sacerdote conocido mío en ese momento, que propiciaba misas en la institución para personas con discapacidad que nosotros teníamos y que teníamos un vínculo cercano. Había entrado en la institución educativa que acá en San Pedro tan eh, querido era, ¿sí? Y tan educativamente prestigioso quizás también era, y era difícil de entrar y demás, y bueno, y durante ese primer año, mi nena había ido antes a un jardín maternal que era distinto de ahí, y la verdad que excelente, era una nena súper dulce, dócil, mis amigas que, bueno, que la conocían y demás, todas me decían, quiero tener una nena como la tuya, del temperamento, ¿no? Los nenes nacen con un temperamento. Algunos, los que tienen hijos o hijos de amigos, demás, saben. Un bebé nace con un temperamento dócil, un temperamento que es más fácil, otros con un temperamento más difícil, y otros con temperamentos, ¿no? Que, bueno, que a veces van variando. Ella tenía un temperamento muy dócil.
fue un jardín maternal, se adaptaba perfectamente a los cambios, ningún problema con las maestras, nada. Y entró el jardín de infantes a la de 3, y entró y la primera semana empezó con llantos terroríficos y demás. Pero bueno, lógicamente los síntomas a veces, cuando uno como papá no, es difícil cuando los síntomas, cuando las señales son inespecíficas, ¿no? Porque quizás vos andás mal con tu pareja, o quizás Claro. puede ser una mala adaptación al jardín. Pero bueno, durante ese año los síntomas fueron variando y fueron sucesivos. A fin de año, en noviembre, bueno, habla y puede poner en palabras lo que estaba pasando con 3 añitos. Entonces ahí empezó el calvario. Ahí uno puede atar todos los síntomas previos que eran supuestamente inespecíficos, ¿no? No se llaman síntomas o lo que tiene que ver con pruebas duras. Entonces, bueno, puede decir, bueno, mira, acá realmente pasó algo. Entonces ahí yo como soy psicóloga, me acerqué al jardín, el jardín se cerró en el sentido de que no quiso que yo no informe nada a los otros padres. Yo dije que no iba a informar hasta que yo no tuviera contundentemente la prueba de qué era lo que estaba pasando y quién era lo que estaba haciendo, qué era lo que estaba sucediendo ahí. Busqué los mejores profesionales en donde pude, en Argentina, me fui a Buenos Aires, me fui a Rosario, hicimos un peregrinaje con el papá y con el gordito, porque teníamos un hermanito, y chiquitito, o sea, ella tenía 3 y tenía un hermanito de 2, y nos fuimos a buscar a los mejores profesionales para que evalúen, que en ese momento ella no estaba pudiendo decir, había nombrado a una persona y otro por arriba. Sí, había nombrado al portero y había nombrado por arriba al cura. Y había nombrado también a la preceptora, pero uno no la había nombrado perfectamente dentro de la situación de abuso. Entonces, Perdóname, te quiero hacer una sí. pausa acá. Vos dijiste que se animó a hablar. ¿Y qué fue lo que dijo? No con detalles, No, 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 sí, que vos dijiste, no, esto no es una fantasía, lo vi en una película, esto totalmente. es. ¿Qué Sí. pudo haber dicho como para que nosotros Mira, podamos esto es saber, no súper sé? importante como contenido que sirva a los papás, ¿no? Ajá, Porque esto sirve para que uno se dé cuenta. Ella en ese momento lo que buscó es, primero manifestó con el cuerpo todo lo que pudo, ¿sí? Y bueno, uno lo atribuyó a otras situaciones de la vida y otras situaciones que iba atravesando. Pero en una de esas situaciones, nosotros gracias a Dios ese año viajamos, íbamos, veníamos, no fue un año que estuvimos mucho acá. Entonces, nos permitió que no estuviera tanto en el jardín y se enfermaba mucho, por lo cual, este es otro de los indicadores, se enfermaba mucho. ajá. Entonces, por lo cual no iba tanto al jardín. Una de esas enfermedades tiene escarlatina. Tiene escarlatina, yo tengo una formación, que tenía una formación intensiva en Buenos Aires, el papá se va conmigo para allá con los nenes, cuando vuelve al jardín. Cuando vuelve al jardín, ella al día siguiente, ese mismo día que va al jardín, viene y empieza a jugar en casa, ¿sí? Empieza a jugar y empieza a poner en el juego, ¿sí?, lo que pasaba en el jardín. Entonces, yo no me lo dijo a mí, no me vino a mamá, me está pasando tal o cual cosa. Esto Tal no cual. hacen los niños, ¿sí? Bien, Los niños se expresan a través sobre todo de su lenguaje principal, que es el juego y el dibujo. Ustedes pónganse a pensar que los nenes empiezan a hablar a los 2 años, ¿sí? Por lo cual, a los 3 años, ellos empiezan a manifestar, sobre todo, a través del dibujo y a través del juego. El juego es ajá. su lenguaje principal. Entonces ella, jugando con los muñecos, empieza a decir que le hacían cosquillas en la cola en el jardín al muñeco, ¿sí? Que a las Bien, nenas le hacían cosquillas en la cola en el jardín cuando iban al baño a hacer caca, ta, 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 ta. Cuando yo escucho eso, cosquillas en la cola es una palabra típica de los nenes cuando les tocan la zona genital, porque es la sensación que sienten, ¿sí? Ellos, si ven eso, es muy difícil que vean y digan cosquillas, ¿se entiende? Porque ellos bien, sienten las cosquillas, no ven claro, las cosquillas, ven que le tocan, le tocaron la cola, pero no la cosquilla, ¿se bien, entiende? sí. Entonces, y normalmente es una palabra que usan todos los niños chiquititos para remitirse cuando en abuso tratan de graficar lo que les hacen, ¿sí? Los abusadores también no son tontos, son muy hábiles. Entonces ellos utilizan objetos,
bueno, o sus dedos o partes de su cuerpo que no dejan señales contundentes, porque en niños tan chiquititos lo que pasa es que los pueden llegar a matar, ¿no es cierto? Pueden haber un desgarro muy evidente, entonces ellos son muy hábiles para lo que usan, porque van desarrollando su técnica a lo largo de muchos años. En este jardín Hacer una hacía, pausa acá. ¿Cómo lo que usan? Es decir, no a veces un aparato reproductor o sus partes íntimas, sino que usan objetos para tocarlos a los nenes. exacto, exacto, ¿Y esos objetos te los pudo decir de alguna manera? sí, sí, lo pudieron decir en cámara Gesell. Ajá, Sí, 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 bien. sí. Es decir, que todo empezó desde que te empezaste, es decir, vos porque tenés otra mirada como profesional y que hubo algo que a mí me quedó mucho, que yo te dije, vos siendo psicóloga, Carla, ¿cómo no te diste cuenta? Y me dijiste algo tan sincero, y claro, uno es mamá en casa, no es profesional de la carrera. Y ahí fue cuando ya empezó a trabajar la profesional sobre esa mamá que quería a una hija darle todo, ¿no? Exacto, Por eso te... y aparte opera algo de la normalidad en una cabeza, ¿no? Porque vos decís, yo no, en mi cabeza no entra en ningún cuadradito de mi mente Claro. semejante horror que fuimos descubriendo los papás, somos 5 papás los que denunciamos, pero yo fui la primer mamá que me di cuenta, pero bueno, gracias a que ella habló y que soy una mamá que justo sabía un poco del tema, entonces y que soy una mamá que soy súper justiciera encima, y que bueno, y que yo siempre digo, a veces no se tienen que elegir a los chicos, y este es otro tema que te voy a contar, no tienen que elegir a Ajá, los chicos, porque no eligen a los chicos, este es otro tema, sino que tienen que ver los padres, ¿no? Porque atrás de una denuncia, de un abuso, hay mucho, o sea, para que un abuso llegue a, en este caso, les cuento que tanto el portero como el preceptor antes del juicio llegaron a estar presos, ¿no? Ellos fueron presos, pero antes de que los juzguen. Hoy el portero está en prisión domiciliaria, el cura está libre y la preceptora está libre y se acaba el juez de determinar la elevación a juicio para los 3. ujú. Pero, digo, ellos no eligen a quién. O sea, los abusadores es como la frase de que la ocasión hace al ladrón. Sí, Bueno, la ocasión hacia el abusador. Ellos tienen una pulsión sexual, un deseo sexual que se consuma en relación a la simetría de poder, que es un adulto con un niño, y todo ese goce, ¿sí?, perverso que tienen en relación a esa situación, ¿sí?, con un niño y en esa simetría y en hacerle daño al otro y en el gozar en eso. ujú, Entonces, es como que vos hoy dejes de disfrutar de estar con un hombre, no vas a poder elegir otra cosa, ¿sí? Entonces ellos sí. tienen una constitución mental perversa de determinada manera que no va a haber cura, ¿sí? Ellos se constituyeron de una forma y no van a elegir, ellos no eligen al Sí, sí, niño, sí. no, al mío no lo eligieron porque el mío es re charlatán y va a contar todo. No, si la No, ocasión se dio adentro, tal cual, ¿se tal cual. Bueno, y entiende? acá voy a sumarte algo, no sé si todo el mundo sabe, yo soy abogada y Ah, el mira, tema de la violación es tal cual. Un violador le da lo mismo, un niño, una vaca, una cabra, una lata. Está comprobado, es como vos decís, ya tiene total. como esa pervención en su cerebro y ya hay jurisprudencia, hay, pero jueces que han comprobado que Bueno, cuando vos nacés con esta perversión, por más tratamiento que hagas, te salta, como un inimputable, te salta, pero bueno, esa gente tiene que quedar adentro, nunca debería aparte, salir nunca un violador afuera, porque lo vuelve a hacer y no, peor. aparte, a ver, no hay resocialización, porque acá No, es así, la psicología habla de la socialización primaria, secundaria y terciaria, ¿no? La socialización primaria es esta socialización donde el niño, encima es esto todo lo que uno como psicóloga sabe y dice, ay Dios, ¿no? Que a veces decís, más vale no saber tanto, pero la socialización primaria es esta que el niño sale primero con los papás, de su entorno familiar o quien cumpla el rol materno y paterno, ¿no? Que le enseña cómo se sociabiliza, cuáles son los roles, cómo, qué sí, qué no, sí, cuáles son los patrones normales de comportamiento, de conducta en una sociedad. claro. Después, obviamente, pasamos a un entorno controlado, que es la escuela, por ejemplo, o el jardín de infantes, que le va enseñando qué cosas se hacen, qué cosas no se hacen. Y en este caso les enseñaron a nuestros hijos
esto. Entonces ellos iban al jardín y les enseñaban que esto se hacía. Y ellos entendían que mamá y papá me dejaban acá. Y que vos encima lloraban y vos los dejabas. Y vos le decías, vos te tenés que quedar acá. Entonces, ¿cómo le haces entender que vos, como papá, no quisiste y no sabías lo que ahí pasaba? Oh, ¿Entendés? Entonces, es tan doloroso poder reconstruir todo eso. Entonces, hay algo fundamental, no solo en este caso que uno lo deja en el jardín, sino como papás, que las mamás muchas veces somos las que más luchamos, los papás, hay papás que también, lógicamente, pero las mamás somos las que más tiramos para adelante, porque los abusadores en un 90% son los papás, en la escena intrafamiliar el 90% es el padre, después el padrastro, después un tío, después los abuelos, y así sigue. Entonces, generalmente las que luchamos somos las mamás y las mujeres, y las mamás somos covíctimas acá, no somos de la situación, sino covíctimas del sistema, ¿sí? claro. Entonces, es muy difícil todo esto. Entonces, a lo que iba, que ahora un poco me perdí con esto que te decía, que cuando No, es salir de este lugar de la culpa, ¿sí? De víctima, de que no me di cuenta, de cómo no lo vi antes, de todo este lugar que es normal que atravesemos por este proceso, ¿sí? mm, Es súper normal y te querés morir y decir, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no lo vi antes? Y yo encima que yo soy psicóloga y cómo no lo vi, ¿sí? Entonces, salir de ese lugar para poder tomar fuerza, ser resiliente y tener un lugar de mamá protectora. Entonces, si vos no salís de ese lugar de por qué no me di cuenta, de culpabilizarte y de, claro, y de machacarte, no no puedes tomar avanzás. el lugar de fuerte para ser fuerte, para luchar contra el sistema, para que no se revictimice a tu hijo, para que no se revictimice todo el resto, y encima tener que luchar y afrontar un sistema que tiene que ver con que hoy en día se va haciendo mucho mejor todo esto, pero que en los registros de 1000 casos se denuncian 100 y se condenan uno, ¿sí? Claro. Entonces, gracias a mucho empuje, a muchas mamás, porque es así, gracias a muchas que luchamos y que decimos esto no tiene que ser así y que perdemos mucha salud en esto, porque por esto también yo me he enfermado y demás, pero gracias a esto y a que uno dice esto así no puede seguir, es que las cosas van cambiando. Y necesitamos un holding social. Y esto que vos estás haciendo en este momento es este abrazo social que me estás dando a mí y a todos los demás, porque estás validando nuestras emociones. Estás validando que esto existe, que esto pasa, lo estás poniendo sobre el tapete, lo estás poniendo en la información que se necesita tomar en cuenta y estás diciendo te abrazo con esto que te pasa y vamos para adelante. Entonces, no estás dando vuelta a la cara. Entonces, esto es tan importante, porque hoy me pasa a mí, que nunca pensé que me iba a pasar, porque me ganaron de mano, Pau, porque yo soy terapeuta ocupacional, después fui psicóloga, me fui a Barcelona, hice 3 maestrías, en una de ellas hice la maestría en psicología de niños y adolescentes, en la otra la hice de estimulación temprana, me comí todos los libros, Pau, y después me tocó a mí, Te tocó. Sí. y me la comí entera durante un año. Entonces dije, wow, qué difícil es verlo. Entonces, no es tan fácil porque los síntomas son inespecíficos. Lo que sí es importante es que Ujú. nosotros podamos ver. Ver no, observar. Porque ver podemos mirar todo, ¿sí? Pero el tema es observar. Y observar significa que podamos mirar un poco más con todos los sentidos, ¿sí? Que podamos ir más al detalle y podamos estar atentos. Es muy difícil hoy en día estar atentos, porque estamos Sí, sí, muy porque las dispersos. redes nos dispersan, sí, Las redes olvídate. nos dispersan, la vida nos dispersan, todo nuestro, estamos como no con esto del bombardeo de todo, pero las mamás todavía tenemos esa conexión a la tierra. Sí, esa Y a intuición, la noche, cuando acostamos la cabeza en la almohada y entra nuestro cerebro en ese momento alfa, ¿sí? Que es sí, el momento donde se procesan todas las ideas, decimos, hoy no lo vi a fulanito tan bien. ¿Qué pasó? ¿Qué tal cosa? No lo vengo viendo, ¿no? Entonces vos decís, bueno, hay ciertos indicadores que nos vienen a hablar de que algo está pasando. Después veremos qué está pasando, porque hay que desglosar dónde está pasando, con quién está pasando, cuándo está pasando, desde cuándo está pasando.
Bueno, Esto que está volvamos. pasando. Sí. Sí, No, quiero volver, mientras que te tomas un matecito y te refrescas, que quiero volver a la parte de los síntomas. Vimos que por un lado nos contabas que a un muñeco le hacía algo que le estaban haciendo en el colegio, sí. esto tan importante que decís que los chicos no hablan, sino a través del dibujo. ¿Qué manifestaciones vos notaste en el dibujo? Es decir, vos sabés que la Bueno, nena siempre dibujaba, no sé, una casita, amiguitos, y de golpe, ¿qué es lo que vos encontraste en el dibujo que te llamó la atención? hay algo importante que es o todo o nada, ¿sí? Ajá. En los síntomas, que es algo que te iba a decir recién, uno evalúa, yo le llamo FIND, ¿no? Frecuencia, número, duración e intensidad. ¿Esto qué quiere decir? Que vos tenés que ver poco o nada, poco o mucho. ¿Qué te quiero decir? Porque a veces no dibujan. Para no Ah, expresarse, no dibujan. Y vos bien. le decís, dibujame, no sé dibujar, no quiero dibujar. No se quieren expresar, porque saben que al dibujar lo van a poner sí o sí ahí. Entonces sienten vergüenza, sienten culpa, no lo quieren poner ahí. Los dibujos hay muchísimos indicadores en los dibujos, pero vos le podés decir, por ejemplo, depende, ¿no? Porque a veces hay niños que van a ser en relación al padre, en relación al tío, en relación a la escuela, en este caso, en relación a la educación, que era el jardín. Pero vos le podés decir, bueno, dibujame una familia, dibujame un niño, nunca le digas dibujate a vos, o dibujar, porque si vos se lo Ah, decís a vos o a tu familia, ahí va a ser más difícil y va a generar más resistencia. Entonces vos lo que tenés sí. que pedirle a un niño es que, ay, gracias, Lalu, no Laura sé, Rebo, sí. bárbaro. No tiene que ser tan directo. Y después yo les voy a contar cuando tienen que hablar con un niño también lo mismo. Porque lo Mm. directo cierra, ¿sí? Entonces vos lo vas a sentar, vas a generar un espacio tranquilo, sin distractores, ¿sí? Entonces sin tele, sin música, sin ruido. Bueno, vamos a dibujar algo, ¿sí? Vos te sentás al lado, como haciendo algo vos también, ¿sí? Entonces le decís, bueno, vamos a dibujar una familia haciendo algo. Familia cinética se llama eso, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Ujú. Entonces, bueno, y vos le decís, bueno, ¿y qué? Obviamente vos no vas a evaluar como una psicóloga el test, pero por lo menos lo vas a habilitar a que haga algo, ¿no? Entonces, Bien. el niño, ¿qué va a hacer? Te va a dibujar a una familia haciendo algo. Entonces vas a preguntar, bueno, ¿y quién está acá? ¿Y quién está acá? ¿Y qué está haciendo? Entonces te va a ir contando, ¿sí? ¿Qué edad tiene? Entonces puede ir proyectando en el dibujo situaciones personales de su vida. O, por ejemplo, yo en ese caso me senté, ella no quería dibujar durante el año. eh, es más, creo que hasta... Perdóname, ¿contigo o en el colegio tampoco? Es decir, ¿no te mandaban tarea de Sí, dibujo? mira, Ah, te voy a contar algo. Me acabo de mudar yo hace poquito y me acaba de encontrar la carpeta del jardín. mm, Y me dice, dame que la quiero ver. Y yo dije, ah, ay. ¿Y? y sí, y sí, es su historia. Y esta es otra realidad, es su historia. Yo no Sí. puedo negarle su historia. Y esto es otra cosa que los papás a veces queremos hacer, y es borrar. Borrarle la vida, borrarle lo malo, es su historia. Mm. Este es otro punto importante. Hay que hablar mientras ellos necesiten hablar, no hablar de más, tampoco hablar de menos. Si ellos necesitan, uno va hablando en la medida que ellos piden. ¿Sí? Hasta los 6 años, ellos y de en sexualidad y en todo, ellos lo que te preguntan, vos les respondés. No hablar de más, porque no van a entender más de lo que le expliques, ¿sí? Pero sí responderle lo que te preguntan. Y si ella necesita verlo, lo necesita ver. Entonces le digo, bueno, está bien, entonces se la di. Y miró la foto y al rato cuando la fui a buscar, estaba toda mordida. Le Ah, digo, ¿por qué hiciste esto? Y ah. me dijo, porque en ese lugar hubo gente que me hacía mal, a mí y a otros nenes. Y hacía como un año y pico que no hablaba, como un año, no sé cuánto. Entonces, eh, uno piensa que se olvidan y puede entrar en este momento a los 6 años el mecanismo de la represión, ¿sí?
porque ellos van a intentar, su cerebro va a intentar, su mente va a intentar reprimir lo traumático para poder seguir funcionando, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que tratar de ir elaborando, de ir hablando, y los papás somos fundamentales en poder acompañar, sea en un abuso sexual, sea en un abuso, en un maltrato, sea en cualquier situación traumática de un niño, ¿sí? Porque esto sirve para todo. Entonces los papás somos sostén y las mamás no somos perfectas, pero tenemos que ser suficientemente buenas, ¿sí? Entonces, ¿nos equivocamos? Sí. ¿Tenemos errores? Sí. Y muchas, no es mi caso, no es mi caso, gracias a mi vida, que no me tocó, pero muchas han sido abusadas. Entonces muchas tienen que tramitar su propio abuso para poder encima no pudieron ver el de sus hijas cuando les pasó a ella antes. No importa, Claro. ¿sí? Tienen que conseguir a alguien que las ayude, que las acompañe, ¿sí? Porque en esto necesitamos sostén, porque las mamás no somos de hierro y necesitamos un hombro y vamos para adelante y somos camiones, pero algún día nos caemos, ¿sí? Entonces necesitamos a alguien que nos acompañe, una mamá, un papá, una amiga, que sea variable, porque a veces sentimos, yo por ejemplo siento que cargo a otro, entonces no me gusta pedir, entonces viste por ahí te haces la autosuficiente, pero sos recontradependiente. Entonces, bueno, la idea es poder buscar el sostén en la medida que lo necesitemos, porque nosotras también necesitamos desahogar todo este dolor que vamos transcurriendo, porque el duelo no es solo para el niño, sino también es para la familia. Y cuando hay un abuso, entra una bomba de violencia en un hogar, ¿sí? Sí. Y no porque lo tapemos no va a entrar. Si no entró ahora, entra después, y entra peor, porque esa bomba va creciendo. Y después es peor, porque en la adolescencia, cuando entra el despertar sexual de esos niños, entran los intentos de suicidio, las autolesiones, las drogadicciones. Hace poco le escuché, yo soy muy fanática de escuchar constantemente audiolibros, y hablaba que muchas veces cuando existen este tipo de abusos, pueden hasta psicológicamente hacerse tanto daño que pueden quedar infértiles, pero por una cuestión mental. Se Claro. autodestruyen mentalmente. Yo dije, wow, me quedé helada. Bueno, lo que Y es, pasa es que vos, imagínate, Pau, que está lo que significa la PINE, ¿no? La psiconeuroinmunoendocrinología, ¿sí? ajá, Lo psicológico influye en lo neurológico, en lo inmunológico y en lo endocrinológico. ¿Qué quiere decir? Somos una conexión, las emociones no son una nube que están acá arriba, aisladas, ¿sí? Si yo me siento mal y tengo un trauma, y tengo un estrés postraumático, y tengo un estrés crónico por lo que vengo vivenciando, y tengo dificultades que empiezan a ser físicas, y libero cortisol permanentemente, y no tengo sostén, todo eso empieza a lesionar, empieza a segregar cuestiones en nuestra sangre, en nuestras glándulas, que van deteriorando todo nuestro sistema inmunológico, que es el que se encarga de nuestras defensas en nuestro organismo. Entonces, si no tenemos un buen sistema inmunológico, empiezan las enfermedades, y así son los síntomas de nuestros hijos si son bueno, abusados no nos también. vayamos muy lejos, vos sos un ejemplo real. Esta causa, que como bien vos sabés, hay gente que está afuera, que debería estar en la cárcel, se te acaba de elevar a juicio, y es una manera de manifestar tu cuerpo todo esto que estás viviendo. Y ahora te agarró COVID. Cuando vos sos una mina fuerte, nunca te enfermas, ayudás a mucha gente, y fíjate cómo tu cuerpo también te respondió de esa manera. Y no nos Sí, vayamos muy lejos. no, y aparte te cuento que yo fui una persona que nunca tuve un dolor de cabeza, que nunca Claro. tuve nada, que fui una persona súper fuerte, y de repente el año pasado, en octubre, me fui de vacaciones, estaba re bien, y el último día me estaban mis hijos, estaban mis papás, y medio que me iba para el costado y me caí en la cama, y se me empezaron a poner las manos en garra y a dormirse la mitad del cuerpo, y estaban mis hijos ahí, los dos chiquititos. Y yo Mm, dije, chau. Y yo que sé más o menos del tema, le digo, ay, me parece que tengo una CB. Digo, no. llama a un neurólogo en Brasil, llama a un neurólogo, que esto que el otro. Dice, me quedé, empecé, no puedo hablar, me quedé sin lenguaje.
se me paralizó la mitad del cuerpo, el último día antes de venir no me quería venir, evidentemente también, ¿no? Me quedé paralizada y sin lenguaje. Bueno, me internaron, vino la ambulancia, me internaron, bueno, estudios, no tenía nada. Lo que tenía, que había sido un estrés Estrés. enorme y era una cefalea, se me diagnosticaron una cefalea con aura por el estrés que venía atravesando. O sea, imagínate que a uno le acontece esto. Imagínate un niño que viene atravesando abusos, porque encima lo lleva callado. Y encima, imagínate aquellos que no le creen. Imagínate aquellos que se tienen que seguir yendo con el padre. O seguir yendo durante todo este año, que yo la seguía llevando, y yo, a ver, yo no la llevaba más, y le decía a mi pareja, le decía, bueno, llévala vos, porque yo no la puedo ver así, le decía yo. Pero claro, yo pensé que era que no quería ir al jardín. Claro. Pero ¿cómo vas a ¿Y pensar que en el jardín le pueden llegar a hacer una cosa así si el niño no te lo está contando? ¿No? Carla, ¿cuándo empezaste a creerle? No, en el primer momento, Pao. No, Ajá, no, 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 en la no. primera manifestación. Sí, no. Lo que pasa es que en la primera manifestación ella dijo, no dijo quién lo hacía, o sea, dijo un nombre Perdóname, y me yo, expresé mal la pregunta, porque vos pasaste tú un año donde fue sufriendo esto. claro, pero Pero ella no mi pregunta es, dijo que ¿cuándo empezaste a creer? Cuando ella apenas te lo dijo, lo manifestó. en el Ok, instante que ella dijo que en el jardín del baño, tal, ahí, chau. O sea, yo llamé por teléfono al jardín, me fui a una reunión, se hicieron los que ahí no pasaba nada, ajá. ¿Y qué y otras cosas, además de la cosquillita que nos enseñabas recién, qué otra palabra puedo usar que se cortó, Pa. denota que hay un abuso? Ah, hola, ¿me escuchás ahí? Hola, hola, ¿me escuchás ahí? Hola, hola, ¿ahí se escucha? No, bueno, ahí, sí, Ahí me escuchás. cuál No, es, que cuál es lo que además me de la decías? cosquillita, claro, No, además de la a ver, cosquillita, ¿cuál es otro sí. síntoma físico que te puedan manifestar y que denota un abuso? Mira, Pao, el relato es el principal, o sea, un relato denota un abuso, ¿sí? Punto. Ujú. Sospecha, importante, sospecha, denuncia. No hace falta que el niño llegue a relatarlo. En mi caso, porque yo me quise asegurar, pero normalmente vos no te tenés que asegurar para ir a hacer una denuncia. El que tiene que investigar el tema es la justicia, no vos como mamá. Entonces, Ah, cuando vos sospechás de que puede haber un abuso, a la justicia. Vas a la comisaría de la mujer, vas a la fiscalía y haces la denuncia. El que tiene que investigar es la justicia, no vos como mamá. Porque no podés tener los recursos para un psicólogo, los recursos para esto, los recursos para el otro. No, a denunciar. Lo y una importante vez es que... que, claro, Sí. una vez que lo Entonces, denuncias, mm, ¿a dónde lo denunciás? ¿Y sí, cuándo le empezaste a hablar a las otras mamás? Porque primero lo guardaste vos sola. ¿Cuándo te sí. pudiste comunicar con el resto de las mamás del jardín? Porque Bueno, también está el que no te crean. ay, esto es todo un tema, es para hablar largo. Eso pasó, claramente. Y pasó y esto es muy difícil. Esto es así, vamos por parte. A nivel general, sospecha, denuncia. Punto. No es certeza denuncia, es sospecha denuncia, porque los abusos se cometen en la intimidad. Y es muy difícil que un abuso alguien lo pueda ver. Entonces, donde hay sospecha, hay denuncia. ¿Sí? No esperen a tener certeza, salvo que el niño te lo diga, o salvo que alguien lo haya visto. ¿Sí? En esos casos vos tenés certeza, pero si no, directamente en donde hay sospecha, denunciar que se encargue la justicia de averiguarlo, ¿sí? Porque si Bien. no están desprotegidos, una sospecha obviamente contundente, no vamos a ver, ¿no es cierto? Tampoco es Sí, que sí, vamos a sí, sí, estar sí. eso es importante también. Lo que sí, en este caso, en mi caso, fue distinto, ¿por qué? Porque San Pedro es un lugar chico, el lugar donde estaba el jardín, yo quería tener certeza sobre lo que iba a decir y denunciar, no quería sentarme con 4 palabras de la nena sueltas como para sentarme con un grupo de madres, sabía que esto iba a ser muy revolucionario, entonces necesitaba tener una denuncia para sentarme con el resto y ser ordenada. Porque si no, lógicamente, que te tildan de loca, como a todas las madres que denuncian, y esto es una cuestión de como de violencia de género, ¿no? Eh,
La fuerza con la que una madre lucha en función del abuso de un hijo es la fuerza, digamos, proporcionalmente inversa a la que te atacan, ¿sí? Y más en lugares chicos. Acá lo que se produjo fue totalmente, esto fue tremendo, porque como yo, cuando denuncio, mi hija nombra a una persona primero y después en la ampliación de la denuncia nombra a los dos violadores, al otro los dos abusadores, que son tres abusadores. En la primera denuncia nombra a uno, en la segunda denuncia caen los otros dos como imputados. El cura cae en la segunda, en la ampliación de la denuncia como imputado, no en la primera denuncia. Entonces, cuando yo denuncio y me junto con los padres acá en el medio, el cura no estaba imputado todavía. Entonces, ¿qué hace el cura en la escuela? Estaba perfecto él. Entonces llama a todos, menos a mí, obviamente, hace una reunión donde él la oficia y dice, mirá lo que hace, llama a una reunión de padres y dice que podían entrar solo 2 padres por sala a la reunión, ¿sí? En esa reunión, uno de los 2 padres por sala tenía que estar a favor y uno en contra. ¿Qué hizo? Dividió, hizo que los padres se pelearan. No podían entrar todos los padres a la reunión, podían entrar uno a favor y uno en contra. O sea, ya ¿Y él generó rivalidad. cómo lo sabía cuál estaba a favor y en contra? Porque No se lo sabía ahí en el sabía, pueblo. no lo sabía, pero él lo que Ah, estaba ok. generando era rivalidad, divide y reinarás. Y él estaba mirando Mm. quién está, y quién se iba a poner en contra de la institución educativa y a favor de una madre. Bueno, Sí. entonces, primero hizo eso, perfecto, hizo eso. Y en esa reunión dijo que el abusador era mi papá, ¿Mm? así como ¿Por qué? escucha. Porque un día mi papá fue a buscar un sello, no explicó por qué, no explicaron por qué. Un día mi papá fue a buscar un sello al jardín y la recibió a la nena, tocó el timbre, es un garage ahí, y no había sillas, dice que le ofrecieron una silla, no quiso una silla, pues no hay silla, como que yo tengo, no sé, una locura. Y cuando la nena vino, él la abrazó y se tiró al piso y la abrazó así. Entonces dicen que el abuelo tuvo una conducta sospechosa con la nieta y a partir de ahí era el abusador. Ah, Entonces él instaló socialmente la idea que el abusador era mi papá, cuando él era el abusador. Pero él todavía no estaba imputado. Imagínate que él fue preso. sí, 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 después sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué te quiero decir? Pero él logró ensuciar toda la cancha antes de ser imputado. Entonces, para mí eso fue tremendo porque yo encima tuve que luchar con defender no solo a mi hija, sino también a mi papá socialmente. ¿Entendés? Fue muy Ujú. difícil. Hasta, bueno, esto fue tremendo, porque por ejemplo el padre del abogado del cura, o sea, el cura tiene un abogado, ¿sí? El Sí, padre del abogado es uno de los miembros de la Cámara, a donde de la para cámara. pedir la libertad de él. La Cámara de Apelaciones, ¿sí? Ahí, por ejemplo, él va preso, lo decide un juez y ellos apelan la libertad. ¿No? Cuando Claro, apelan la libertad, la que la resuelve es una cámara de apelaciones. En esa cámara de apelaciones, el presidente, el vicepresidente, no sé cómo, era el padre del abogado del cura. Si bien claro. él se excusa, pero quedan sus 2 colegas ahí. Y son íntimos del obispado. Entonces nosotros llamamos al obispado un montón de veces para que nos puedan recibir, para poder contarles nuestra situación. Nunca nos escucharon. Nunca nos escucharon. Entonces, realmente el desamparo que vivimos nosotros es enorme. Entonces es como decir, no solo es el abuso de nuestros hijos, sino que realmente es como que vos sentís que lo sigue abusando un sistema. Entonces vos tenés que luchar tan fuerte, tan fuerte, que yo le digo que ustedes, los medios, en algún punto son como nuestros portavoces y nuestros ángeles un poquito guardianes en el sentido de poder hacer eco de sus voces, para que se escuchen bien alto y para que esto no vuelva a pasar. Porque lamentablemente esto pasa en cualquier clase social. Sí. Fíjate que pasó con una impunidad letal durante 10 años en una institución donde iba el hijo de los más prestigiosos de acá, qué sé yo, de acá de un pueblo. A ver, no es tampoco A nada. ver, volvamos a otra de las preguntas que te hice, que es, ¿cuándo pudiste comunicarle al resto y cuándo te empezaron a creer? Porque seguramente empezaron a ver y a escuchar a sus hijos. Y otra pregunta hacerte. Hace 10 años que estaban estas personas en esa escuela. ¿Hubo gente que ya es grande y que se acercó y te dijo, ¿vos sabés que yo pasé lo mismo? Mira,
Es importante todo esto. La primera pregunta era, ¿cuándo me empezaron a Sí, creer? o sea, creer y que se sumaron estas 5 personas que se unen a esta misma causa, estas Mira, 5 no, padres, yo ¿no? lo que digo es que no empezaron a creer en mí. Yo creo que estos papás fueron papás con muchos, mamás con muchos ovarios y mamás que supieron escuchar a sus hijos Claro, no se centraron el- en otros, ¿no? Yo creo que le venía haciendo ruido mucho lo que sus hijos venían transitando en ese año, y no se dejaron llevar por otra situación. Eh, Creo que opera muy fuerte las ganas de que tu hijo no lo sea. Yo creo que hubieron muchos casos, yo creo no, lo sé que hubieron muchos casos, pero los papás no se animaron a hacer nada. Tal es así que sé que muchos han asistido a psicólogos y han salido de ahí diciendo mi hijo no tiene nada. Pero lo que pasa es que el psicólogo no tiene la bola de cristal. Entonces, si vos te sentás enfrente de un psicólogo y le decís todo lo positivo y no te centrás en manifestarle las conductas que realmente está esgrimiendo tu hijo, o los síntomas que está teniendo, que al final no hablamos de las dificultades o los síntomas, ¿no? Pero si vos no le ahora estás vamos. contando qué es lo que estás viendo, el psicólogo no va a tener la bola de cristal y te va a decir, mira, yo la verdad que no veo nada, me parece que no tuvo nada, que no atravesó nada. Claro, Entonces, yo siempre dije una cosa, nosotros los papás somos dos en uno, el que tiene ganas de que no lo tengas y el que tiene que ver lo que es. Entonces digo, uno tiene que saber si está preparado, eh, nadie está preparado, pero uno tiene que saber si realmente estás buscando la verdad. claro. Entonces, lo importante es buscar la verdad, para con eso después hacer lo mejor posible. Porque el hecho está y no lo vamos a poder cambiar, pero sí podemos cambiar las consecuencias. Entonces eso es lo más importante. ¿Qué hacemos con esto que está? Y en función de eso vamos a poder mejorar lo que viene, porque el pasado no lo vamos a poder modificar y nadie nos va a devolver eh, todo eso. Yo siempre digo que esto se compara para mí con un disparo a la psiquis, un disparo al psiquismo. Introdujeron algo que no tenía que haber estado en un momento determinado en la vida. Entonces cambiaron el curso del desarrollo. Mi hija no va a ser la misma y 1 de cada 5 niñas son abusadas. Entonces vos te juntás 10 mujeres y, y 2 en esa mesa pudieron ser probables abusadas. Entonces, y es tremendo la cantidad. Entonces así, vos no sabés la cantidad, Pavo, de mujeres que yo me pongo y decir, no, vos sabés que a mí me pasó, y no, porque tal y mi hija me pasó, no, vos sabés que a mí me pasó, y vos sabés que a mí me pasó, y vos sabés que a mí me pasó, y mi mamá no me creyó, y gracias porque me das fuerza por esto, y gracias porque tal cosa, y qué bueno que seas una mamá que hagas esto. Digo, yo creo que esto lo tendríamos que hacer todas las mamás. O sea, no es algo que es de mí, que alguien me tiene que dar gracias, o que yo no lo considero valioso, me parece que es lo natural. Pero bueno, evidentemente todos estamos atravesados por diferentes situaciones y necesitamos gente que nos acompañe con empatía, sin juzgarnos. Yo no juzgo a las mamás que no pudieron hacer nada, pero sí digo, pobres gordos, qué es lo que va a pasar en esta adolescencia y en esta adultez, ¿sí? Entonces, si ellas supieran que pueden hacer algo más, sería muy interesante. ¿Cuáles son los síntomas? Porque se nos va pasando el tiempo y quiero que todos Sí. podamos seguir No tomando sé ni cuánto herramientas. vamos, Pavo. Yo No sé ni tampoco, cuánto pero en vamos. cualquier momento me parece que tenemos que ir cortando. A ver. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, Vamos a meternos con eso. hay diferentes maneras en que cada uno puede expresar, ¿sí? Cada uno lo expresa de diferentes formas y tiene que ver con lo genético, digamos, con lo que uno trae, ¿sí? Con lo innato y con lo adquirido. Esto es siempre lo mismo en las Ujú. enfermedades mentales y demás, ¿no? Es como que uno se constituye a partir de lo que trae, ¿sí? De lo genético y de las experiencias infantiles y del desarrollo que va teniendo, de lo que le va imprimiendo esa cultura, ¿no? Esa socialización también, esos vínculos primarios y demás. Entonces, es importante que podamos ver, por ejemplo, que pueden aparecer ciertos síntomas y signos, ¿sí? Entonces, estos síntomas y signos pueden ser psicológicos, emocionales, pueden ser cognitivos o pueden ser físicos. Entonces, los más evidentes a veces son los físicos. El primero
es el relato, ¿sí? Síntoma. O sea, un relato te habló, ya está. Que son síntomas, son, digamos, son cuestiones específicas, son indicadores específicos de abuso. Después hay signos y síntomas más inespecíficos que pueden corresponder a una cosa u otra, pero pueden ser indicadores de abuso. O que se pueden ser de abuso sexual o de abuso físico, abuso psicológico también, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos. Pero Por, sí por lo que tiene ejemplo, que ver con por ejemplo de con lo esto, físico, sí, con lo físico es importante que pueden haber lesiones, por ejemplo, las irritaciones vaginales, las irritaciones anales, las escoriaciones, el tema de ajá, del flujo vaginal constante, todo lo que tiene que ver con, ¿sí? A veces el flujo verdoso, hay todo lo que tenga que ver con lo ginecológico en los niños, es cuestión, lo recurrente, es cuestión de control y ver. A veces las picaciones constantes, el tema de los dolores, me duele la cola, eso es una frase que normalmente decían, mamá me duele la cola, ¿sí? A veces los nenes las nenas le llaman la cola a la vagina, a ver, ¿sí? espera que se Entonces cortó. es Volvamos a la importante, ¿se parte de todo cortó? lo de... Sí, se cortó. Volvamos a toda la parte cuando es vaginal y en el Y caso de los anal. varones, Y la parte anal también, a ah, veces exacto. aparecen verrugas en la zona perianal, el tema, ¿sí? El tema del enrojecimiento, el tema ¿no? Del dolor, de la picazón, de la recurrencia, me duele o me pica, si todo esto continuo hay que prestar atención, ¿sí? ¿Me escuchás, Pau? Ajá. Sí, ahí ¿Me está. Hay que escuchás? prestar atención por si le duele, por si... Sí, sí, ahí sí, ahora mejor. Estás en San Pedro, yo en dice un horario que por ahí se engancha mucha gente. Ahí está dando. También los datos. A ver Ah, ahí me ahí escuchás. está perfecto. Dale, ahí Sí, cambié dale. para... Bueno, entonces digo, el tema de todo lo que tiene que ver con lo físico es como más contundente, pero solo un 16% de los casos manifiestan cuestiones evidentes de cuestiones duras, se llaman de pruebas duras físicas. El resto presentan síntomas más inespecíficos, por lo cual ahí es donde tenemos que prestar atención, ¿sí? Entonces, lo que yo te decía es, por ejemplo, nenes que tienen dificultades cognitivas, ¿cómo? No pueden prestar atención. Se ¿Me me escuchás, corta. Pau? ¿Se escucha? ¿Cómo? A ver. ¿Se corta? Ah, bien. Ahí está. No pueden Ahí prestar yo atención. no Voy te veo nada. repitiendo. Se va cortando, pero una. Ahí está. Ahí está. Yo te veo perfecto. Una es, no prestan atención. Es decir, venían prestando atención y de golpe se dispersan, digamos. Ay, qué lástima que se nos corta. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a... Ahí A ver, está. Pero de paso, para. hasta que... Ahí A ver está, ahí ahí, está. listo. Ahí está perfecto. Una de Ahí, las ahí está. inespecíficos, Por ¿sí? Te ejemplo, escucho. Es, sí, dale. dale. Por ejemplo, a nivel No, 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 te estoy cognitivo, repitiendo todo lo lo que que... tiene que ver con la concentración. Ajá. Ah, a nivel cognitivo, todo Concentración. lo que No, tiene no, que está ver con la bien, con la atención, por ejemplo, concentración. nenes que Y tienen de paso te dificultad. pregunto, Sí, sí. ay, qué lástima, se nos corta. Bueno, una era por la concentración. Ay, escúchame. Sí. Qué cosa. Sí. Me parece que sos vos, Pau, ¿puede ser? ¿O soy yo? A ver, habla. Hola, 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 ¿me escuchás? Pará, vamos, hacemos una cosa, si Y me querés. están cortando la señal. A ver, Lo cortamos, habla vos y... ¿Qué? lo cortamos y volvemos a... ¿Lo cortamos? ¿Querés que lo cortemos y volvemos a activar? Ahí está, ahí te estamos ¿Te escuchando, ahí está parece? mejor. A ver, Sí, ¿ahí me escuchás? ahí, volvamos a lo Porque si no lo inespecífico. cortamos y lo Primero volvemos a sí, activar. sí, sí, sí. No, 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 ahí está. Lo de, ahí se escucha bien, nos están Bárbaro, diciendo. Dale. dale. Bueno, no, te Que no decía prestan que pueden haber atención. muchos Después, inespecíficos, pero
Sí, que puede estar que están, sobre todo que están en el aire, como que estuvieran en las nubes, ¿viste? Porque están como con la concentración, están agotados, porque están prestando atención, su mente está en otro lado, ¿sí? Entonces vos pensás que el nene está que está nada, que tiene dificultades de atención en la escuela, que rinde menos, que tiene, ¿no? Que baja el rendimiento académico, o que no te presta atención cuando le hablas, y es que en realidad su mente está en otro lado porque está en un evento traumático, está en shock, ¿no es cierto? O por el contrario, que están Ajá, demasiado hiperactivos, continuamente, ¿no? También es un déficit de atención, pero están continuamente como sobreexcitados, ¿sí? En alerta, no paran y también te llaman la atención porque no te presta atención y no para. O sea, podés tener los dos polos, el que está desatento o el que está hiper, o sea, o digamos, el que está hiperexcitado, que vos decís, bueno, a ver qué está pasando acá, y es que también no puede estar prestando atención. Entonces vos decís, bueno, bajo rendimiento académico, bajo rendimiento escolar, puede ser que, por ejemplo, con cuestiones psicológicas como depresión, ansiedad, los notás triste, angustiado. ¿Me escuchás, Pau? sí, ¿Sí? ansiedad. Bueno, Dale, pueden sí, ser que acá estén nos dicen que están irritables, escuchando, a ver. ¿sí? Eso. Pueden ser que estén muy irritables, que se enojen, que pueden desnudar los muñecos, ¿sí? Empiezan a rayar mucho los muñecos, las caras, las pintan, ¿sí? Se trabaja mucho Ajá. con los muñecos. Por ejemplo, no sé, mi hija los ubicaba todos, los desnudaba todos, ¿no? Ninguno quedaba con ropa. Y había una bolsa que guardábamos y después los ubicaba todos en filas y los retaba a todos, ¿no? Sentate ahí, cállate la boca, ¿no? Había como, ¿no? Y yo decía, ¿qué pasa acá? Y inclusive la niñera me dijo, no la tratarán así en el jardín, me dice en un momento, ¿no? Entonces después Ah, el tema también de que muchas veces no se quieren bañar, no quieres toques las en bañar, no quieres toques las partes íntimas, por síntomas físicos también que pueden tener ardor, porque al estar irritados, capaz que al bañarlos el jabón les arde, entonces, no, pero sobre todo no quieren entrar en la situación ¿no? de estar desnudos, en bañarse, exponerse con el cuerpo, la cuestión de la alimentación, o comer mucho o no comer nada, ¿sí? Con esta cuestión de la ansiedad, empieza a haber como trastornos alimentarios. Después, todo lo que tiene que ver con esta bulia, ¿no? Estas no ganas de hacer nada, esa mirada perdida, ¿no es cierto? Y después, podés tener los dos polos, esos nenes que están como tristes y depresivos, metidos en sí mismo, o el nene irritable, que no hace caso, que no para, que destruye, ¿sí? Pero sobre todo, prestemos atención a las enfermedades, a los síntomas en el cuerpo, en la piel, en los pulmones. Las enfermedades respiratorias son muy frecuentes porque es como que se ahogan. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo respiratorio, que empiezan con cuestiones de alergia, los PAF, todo lo que es respiratorio es bastante frecuente, todo lo que son alergias en la piel o inclusive en la zona genital, pero no todo tiene que ver específicamente en la zona. Fiebre, o cuando aparece el acontecimiento, por ejemplo, no sé, tienen que ir, no sé, una de las nenas, por ejemplo, tenía que ir al jardín y el día antes levantaba fiebre, o claro. vómitos, ¿sí? Porque tiene que ver mucho también con el asco. Entonces, cada nene manifiesta en función de ellos mismos, pero si hay agotamiento, si hay cansancio en muchos, o, como te digo, por el contrario, puede ser, pero vos lo que tenés que ver es que tu nene está distinto, ¿sí? Que tu nene Diferente a empezó a propósito. manifestar cosas que antes no tenía, ¿sí? Que puede Mira, haber Carla, conductas per- hipersexuales. perdóname, nos falta un minuto nada más. ¡Ay, no! Pero no, vamos a hacer una cosa y me comprometo ante todo el público y por supuesto a la gente de Crianza TV a que hagamos una masterclass gratuita para poder dar todo esto de manera ordenada, sin cortes, sin nada. Lo vamos a grabar, lo vamos a armar para que la gente se pueda seguir interiorizando, que es muy importante esto que vos das, estos síntomas que a lo mejor no los vemos
o no los queremos ver y que sería bueno y que cada uno elija de poder conocer y mucho más sobre esta circunstancia. Nos quedan 33 segundos para que veas lo que quieras, que se corte cuando quiera, Me sin encantó, dejar de que esto, me bueno, encantó lo de la eh, masterclass. lo vamos a hacer, nos vamos a Gracias. comprometer porque esto hay que Gracias, hablarlo Pau, y más. por tu sostén, No, gracias a vos por por tu compartir esto que es fuente. muy difícil de poder llevarlo en palabras, víctima también como vos nos enseñabas recién y que puedas difundirlo y que lo